Vamos a comenzar. Vamos a ver lo que son las variables y la escala de medición y la recolección de datos. ¿Qué es una variable? La variable viene a ser la característica específica que se define en la población o en la muestra de la población y pueden ser una o dos o más variables. ¿Ya? Quiere decir que dentro de un planteamiento del problema pueden haber mínimo una variable, máximo puede haber las que ustedes quieran dependiendo del problema que estamos planteando. Lo común es que haya entre una o dos variables. Hay dos tipos de variables. Tenemos la variable cuantitativa y tenemos la variable cualitativa. La cuantitativa es la característica cuyos valores se expresan en escalas de intervalos o de razón. Es decir, se dividen en discretas y continuas. Aquí nosotros, en la variable cuantitativa, hablamos de valores numéricos, ¿ya? Aquí podemos ver la edad de la población, el tamaño de la población, podemos ver tallas, podemos ver si son metros, si es longitudinal, si es medible, ya sea en peso, ya sea podemos medir en escala de Likert, podemos ver infinidad, tanto en valores enteros como también en decimales. Y la cualitativa, como su nombre lo dice, es cuya característica expresan valores en escala nominal u ordinal. Aquí hablamos de cualidades, por eso se llama cualitativa. Hablamos de cualidad. Es decir, ¿qué características tiene un auto? El auto puede ser que sea rojo, puede ser que el auto sea último modelo, puede ser que el auto sea doble cabina. Entonces, estamos hablando de cualidades, de características de ese auto. Pero si lo vemos el auto de la parte cuantitativa, podemos ver autos por valores. Entonces, podemos decir según precio del auto. Podemos decir también según los kilometrajes de consumo de combustible por kilómetro. Entonces ya ahí hablamos de una variable, pero numérica. Pero si hablamos de características cualitativas, hablamos de cualidades. Aquí podemos medir nosotros a las personas según el género o según el sexo. Podemos ver si son en el ejemplo de los estudiantes, si son estudiantes de nivel inicial, si son de primaria, son de secundaria, si están en educación superior, primer semestre, segundo semestre, si son de segundo año, de último año. Podemos ver los tipos de envases, pueden haber envases plásticos, de cartón, puede haber envases reutilizables, pueden haber envases desechables. Entonces, hablamos de cualidades del objeto de estudio. Porque no nos olvidemos que la población no solamente son las personas, pueden ser también los objetos. Entonces, esa es la diferencia entre cualitativa y cuantitativa. La cualitativa medimos cualidades. Cuantitativa medimos con números. La clasificación de las variables cuantitativas, como les mencioné anteriormente, tenemos las discretas, que estas miden números enteros. Cuando toma solo ciertos valores en el intervalo considerado y no admite valores intermedios. Esto quiere decir que los números son cerrados, no son con decimales. Aquí podemos decir cantidad de sillas de un aula de estudio. Hay 20 sillas. No hay 20 sillas y media o 20 sillas y cuarto. En las variables continuas, aquí nosotros sí podemos tomar valores intermedios. En esta variable se pueden tomar valores con intervalos. Por ejemplo, la temperatura. Podemos decir que ahorita estamos a 21 grados y medio Celsius. O podemos decir que Alexander mide 2 metros 10. O podemos decir que la profe mide 1,53 m.
Entonces ya tenemos decimales, ya tenemos valores intermedios, porque estamos en una balanza en la parte continua, como cuando medimos una calle. Una calle, supuestamente una cuadra, tiene 100 metros, o sea, en forma general. Pero si nosotros la medimos, vamos a saber que no tiene 100 metros. Puede ser que tenga 65.3 metros o puede ser que tenga 85.8 metros. Entonces, esos decimales son que hacen que esas variables se las clasifique como continuas. Pero si decimos la edad de los estudiantes promedio del sistema de segundo año es de 20, es un número cerrado, entonces es una variable cuantitativa y discreta. Ahora, vamos a ver también que tenemos variables cualitativas. Estas son nominales y son ordinales. Si bien nosotros entendemos que las cuantitativas, que es con las que comúnmente se trabaja en la mayoría de los proyectos, tesis, trabajos de grado, cálculos de los trabajos de estadística, vemos que en las continuas hay intervalos y en las discretas no hay intervalos. Como por ejemplo, en las continuas nosotros tenemos el peso, temperatura, estatura, etc. Pero en la discreta nosotros tenemos número de hijos, número de empleados de una empresa, números de asignaturas aprobadas en un semestre. Entonces, estamos hablando aquí de números cerrados, porque una familia no puede tener 2 hijos y medio, o 2 hijos 3/4, o 2.6 hijos. En cambio acá, en peso y temperatura, sí. En las variables cualitativas tenemos las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas que no necesitan un orden específico. Se pueden colocar sin necesidad de preferencia. Esta categoría puede ser sexo, deporte favorito, hobby, entre otras cosas. Y las variables cualitativas ordinales sí necesitan un orden. Estas tienen que ir por un orden precedido. Puede ser las calificaciones o el grado de interés por un tema. Entonces, cuando hablamos de calificaciones, las calificaciones van desde la más alta hasta la más baja. Si hablamos del grado de interés, podemos ir desde del interés muy alto hasta cero interés. ¿Ya? Entonces, sí tienen un grado de orden. Pero sí podemos mezclar las ordinales con las discretas, porque en el grado de orden, que esa es la escala de Likert, podemos colocar un valor a cada una de las variables ordinales. En la escala de medición tenemos, por ejemplo, en la nominal carrera, podemos poner el nivel, que puede ser ordinal. Podemos intervalar el ejemplo de temperatura y la razón, podemos ser el peso. Entonces, las carreras no tienen las carreras que se estudian a nivel general no tienen un orden específico, porque no existe una que sea mejor que la otra. Todas las carreras son iguales. Ahora, los profesionales sí tienen su orden, porque existen profesionales altamente calificados como profesionales que ni siquiera ejercen su profesión. Ahí entramos a la escala de medición ordinal. Ahora, en la parte del intervalo, podemos decir que los profesionales tienen un ingreso de sueldo. Puede ser que con los descuentos y todo tengan, por decir, 20 bolivianos con 50 centavos. Pero si hablamos de una razón, como por decir el peso, o podemos hablar de medidas de litro,
Entonces ya ahí no podemos colocar cierto valor, sino que eso tiene un valor específico. ¿Ya? Entonces eso por razones obvias no se puede generalizar ni cerrar en un número entero, como la temperatura. Porque si bien la temperatura dice 26.5 grados, directamente lo podemos redondear a 27 grados o a 26 grados. Ahí podemos jugar con la temperatura, pero en otras no podemos. Como cuando vamos a comprar mortadela, deme un cuarto. Y a veces ese cuarto que es 10 bolivianos, a veces son 10.50 o a veces son 11 bolivianos. Entonces, ahí nosotros debemos pagar según el peso. Ahora vamos a hacer un ejercicio de unos artículos y ustedes van a identificar qué tipo de variables son. ¿Ya? Aquí se hizo una revisión y se informó sobre las dimensiones de desempeño de las redes de distribución de un área de Filadelfia. En esta parte del estudio se recabaron los siguientes datos sobre las tuberías de agua y tenemos que identificar los datos como cuantitativos o cualitativos. Entonces, aquí tenemos siete materiales. Ahora ustedes clasifíquenlos. Y después yo les voy a preguntar. Van a especificar si son cuantitativos, discretos o continuos, y si son cualitativos, nominales y ordinales. Por favor, bien clasificaditos, ¿ya?
Les voy a dar un pequeño... Hay dos tipos de variables. Cuantitativa, que nos expresa las cantidades de la variable que estamos identificando y son medibles. Estas pueden ser continuas y los números tienen intervalos. En un minutito. Alguien está escribiendo en su... Ya, ahora sí. Como les decía, hay la variable cuantitativa continua, donde especifican números con intervalos intermedios. Esto quiere decir que tienen decimales. Podemos hablar de 1,5 kilos, que viene a ser 1.5. Podemos hablar de 1 litro 3/4, que viene a ser 1.75 litros. Podemos hablar de longitud, podemos hablar de pulgadas, podemos hablar de estatura, podemos hablar de temperatura. Entonces tienen decimales que son los intervalos intermedios entre un número entero y otro. Ahora tenemos también las cuantitativas discretas. Estas no tienen números intermedios, no tienen intervalos, son números enteros. Pueden ser la edad de las personas, puede ser la cantidad de mesas, puede ser la cantidad de sillas, o el número de manzanos de una población, o también puede ser el número de aviones. Entonces hablamos números enteros y específicos. Ahora tenemos también las variables cualitativas, que esto nos da una característica en base a cualidades de nuestra población o de nuestro objeto de estudio. Tenemos las variables cualitativas nominales y las discretas. Las discretas, no son ordinales, Las ordinales tienen un orden específico. Van desde la preferida o la de mayor preferencia hasta la menos relevante. En cambio, en la nominal no necesita tener un orden. Puede acomodarse según lo que vea la persona que está haciendo el estudio. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cuál es su software favorito, yo les voy a poner ahí redes sociales, presentaciones de texto, puede ser software de juego, y yo les pongo el orden y ya ustedes van a decir cuál les gusta más. No tienen un orden específico, sino que es una nómina que yo les voy a colocar para que ustedes especifiquen cuál es más de su agrado. Pero si yo les digo, yo quiero saber su satisfacción de ustedes con su estudio, va a ir desde muy satisfecho, satisfecho, ni sí ni no, poco satisfecho, hasta insatisfecho. Entonces ya ahí eso tiene un orden. Eso se llama escala de Likert. Ahora yo les voy a mostrar lo que ustedes van a poder utilizar para realizar su encuesta con las escalas de Likert, y esto me gustaría que ustedes se lo anoten. Dentro de la escala de medición, podemos nosotros utilizar la escala de medición de Likert. Esto está en 3 niveles. Como vemos aquí tenemos la cualitativa nominal y la cualitativa ordinal. En la nominal nosotros podemos tener un género, puede ser masculino o femenino. Puede ser el estado civil, puede estar soltero, casado, viudo, divorciado. O puede ser según su profesión. Puede ser estudiante, puede ser egresado, puede ser con masterado o con doctorado o sin estudio. Entonces, aquí podemos hacer una nómina para que la persona que vaya a ser encuestada seleccione si es masculino, si es femenino, si es casado, si tiene profesión, no tiene profesión, entonces ahí puede escoger. Y en la escala ordinal, aquí nosotros esas cualidades podemos clasificarlas. Podemos ponerle, si es un nivel de satisfacción, podemos ponerle muy satisfecho, satisfecho, ni sí ni no, insatisfecho o muy insatisfecho. Puede ser socioeconómico, alto, medio, bajo. Aquí también podemos colocar muy frecuente, frecuente, ni sí ni no,
casi nunca y nunca. También podemos ver escala de valores. Esta escala, según sus valores, son las variables cuantitativas. Aquí podemos anotar la edad, que puede colocar la persona encuestada, su número de edad, para ver el grado, por decir, de satisfacción según la edad de los encuestados. La calificación. Podemos anotar sus notas de 0 a 100, podemos hacer una preferencia referencial al 0, o podemos hacer de que sea arriba de 70 u 80. Aquí ya nosotros podemos clasificar esas variables. Dentro de los instrumentos de medición, nosotros podemos tener los cuestionarios, podemos tener observaciones o podemos tener una prueba estandarizada. Esos son los diferentes instrumentos que nosotros podemos utilizar para realizar una medición estadística. Si bien los cuestionarios son muy usados, siempre tienen preguntas abiertas. Lo ideal sería de que las encuestas que ustedes vayan a hacer en forma de cuestionario sean con preguntas cerradas. Ahorita les voy a mostrar el por qué. Grabar. Ahora vamos a ver las técnicas de recolección de datos. Cómo nosotros podemos recolectar nuestros datos para obtener la información necesaria y corroborar nuestra hipótesis y llegar a nuestro objetivo. Entonces, una de las técnicas más conocidas es que estas técnicas definen el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita el logro de esos objetivos. Nosotros obtenemos nuestros datos, vamos a lograr resultados y con estos resultados vamos a sacar nuestras conclusiones. Los instrumentos de recolección de datos son un recurso válido para cualquier investigador que nos acerca a la información necesaria que nosotros estamos buscando. Existen diferentes tipos de investigaciones. Estas investigaciones pueden traer variables cuantitativas, cualitativas o también pueden ser mixtas. Comúnmente lo son mixtas. Lo primero que tenemos que saber es nuestro objetivo de estudio. Por eso el día de ayer les pedí que hagan el planteamiento del problema, su objetivo, los conceptos de las variables y realicen una hipótesis. Una vez que nosotros tenemos nuestro objetivo de estudio, vamos a buscar información necesaria. Esta información tiene que estar disponible para realizar el estudio. En este caso es un ejemplo de estudio de mercado o de estudio de la unidad de análisis. Una vez que nosotros tenemos todo esto, vamos a hacer nuestra recolección, la vamos a procesar, la vamos a analizar y vamos a tener nuestro resultado de estudio. Todo ello vamos a realizar para sacar nuestras conclusiones y si efectivamente hemos confirmado la hipótesis o se ha descartado la misma. Pero eso lo vamos a saber hasta que finalicemos la materia. Por eso lo vamos a ir haciendo por partes, para que ustedes, esto es su trabajo práctico final. Entonces lo vamos a ir avanzando de a poco. Conforme vamos viendo los temas, ustedes van a ir avanzando su trabajo práctico final. Entonces, 3 cosas que tenemos que saber sobre nuestro instrumento de recolección. Que tiene que ser confiable, tiene que ser válido y tiene que ser objetivo, ¿ya? Esas son las 3 condiciones que tiene que tener nuestro instrumento de recolección de datos. Hay informaciones que nosotros podemos recabar como información primaria e información secundaria. La información primaria es la que nosotros vamos a obtener de nuestra recolección de datos, es decir, nuestra primera información válida y confiable.
que nosotros hemos realizado y sabemos que está bien hecha. La información secundaria es la que nosotros podemos obtener ya sea del internet, de algún periódico, de alguna revista o de algún libro, en base al estudio que nosotros realicemos. Nos vamos a ir a la clasificación de la información. Según el grado de elaboración, lo vamos a tener en lista o para procesar. Según la fuente, podemos tener información comercial, académica, gubernamental e internacional. Según el medio, vamos a tener información magnética, ya sea online, offline o impresa. Y según la base de datos, podemos tener bibliográfica, numérica, textos, directorios, entre otras cosas. Podemos clasificarla de diferente manera. En el caso de lo que nosotros vamos a trabajar con las encuestas, esa información va a ser numérica y también va a ser online, porque ustedes van a realizar su encuesta por internet, que es la única forma ahorita de poder recolectar datos. Entonces, la información puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Estas variables o esta información que nosotros vamos a obtener sí tienen que ser medibles y confiables. Los métodos. Tenemos métodos directos que pueden ser las entrevistas, pueden ser los focus group o grupos de enfoque, o podemos tener con el método Delphi o panel de expertos. Estos son la información directa. La información indirecta son técnicas proyectivas. Puede ser complementaria, de asociación, de expresión o de construcción. Nosotros nos vamos a ir a la parte directa, pero nos vamos a evocar a una entrevista tipo cuestionario que vamos a hacer en base a encuesta. Si bien una entrevista puede ser directamente a cierto grupo de personas o puede ser individual, el entrevistador ya tiene preparado inicialmente las preguntas que va a hacer. Comúnmente pueden ser 2, 3 preguntas, máximo 5 preguntas, dependiendo del tema de estudio que nosotros estamos realizando. La entrevista no tiene que durar más de media hora, tiene que ser breve, corta y tiene que ser realmente concisa. Las entrevistas principales pueden ser a consumidores, a vendedores o a especialistas. Les doy un ejemplo. En mi caso, yo estoy haciendo ahorita mi trabajo final de módulo de mi maestría y yo tengo que realizar una entrevista a directores de carrera o mejor si tengo a los altos ejecutivos o a los rectores de cierta universidad. Entonces yo tengo que plantear 5 preguntas y hacer una entrevista a ellos para recopilar información. La entrevista, si bien es a un número reducido de personas, no es ideal a la hora de realizar una información a un número muy grande de personas, porque la entrevista son preguntas abiertas. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos realizar este tipo de obtención de información mediante la encuesta. La observación y la experimentación sí se puede dar, pero ya hablamos de objetos de estudio mucho más grandes. Entonces, vamos a utilizar el método de la encuesta. La encuesta es el instrumento más utilizado en estadísticas de medición. Está estructurado como cuestionario y dirigido a cierto número y tipo de personas que están dentro de mi unidad de análisis o dentro de mi población de estudio. Está dividido por 2 cuerpos. Está entre conducta, intenciones, necesidad, motivaciones y también entre características sociodemográficas o estilos de vida. Si ustedes se dan cuenta en el planteamiento de problemas, ustedes dicen desconocer el uso de cierto software. Entonces, desconocer eso hace que nosotros tengamos una necesidad de identificar cómo lo conocen, qué conocen de ello. Y también vemos que la población está en cierta zona o cierto estilo de vida. En este caso hablamos de estudiantes de sistemas de información.
Entonces ya estamos clasificando en dos partes. Generalmente se aplica una muestra. Si nuestra población es sumamente grande, entonces de esa población vamos a encuestar a 55 personas. Esas 55 personas van a ser nuestra muestra. Y la unidad de análisis de apoyo de técnicas estadísticas, que eso estamos aquí para sostener ese apoyo. ¿Cuál es la ventaja? Es la herramienta con mayor utilidad en todo tipo de estudio o cuando nosotros queremos recabar alguna información. Ustedes han sido objeto de encuesta. A ustedes se les mandó, si no me equivoco, 2 encuestas anteriores. Ustedes las realizaron, las llenaron para obtener información, para saber si se podía llevar a cabo las clases virtuales y si estaban en las condiciones de poder realizar esas clases virtuales. Entonces, es rápido, podemos obtener una información rápida y confiable. Las encuestas, si bien están estandarizadas, se realizan con preguntas de forma aleatoria o clasificatoria en forma de cuestionario. Entonces, las encuestas siempre van a ser con respuestas cerradas o de opción múltiple. Esto nos permite tener información de hechos sucesorios anteriores con las encuestas. También podemos tener una gran capacidad de obtención de datos para nuestros informes y análisis estadísticos. Y lo mejor de todo es que podemos obtener respuestas de forma rápida y en... son las ventajas. Las desventajas es que no permite analizar a profundidad temas complejos. No permite hacer un debate o discusión sobre ciertas preguntas. Otra de las desventajas es que provienen dificultades para establecer relaciones causales. Es decir, si nosotros hacemos una pregunta de falso y verdadero, no vamos a saber la causa de por qué dijo falso o la causa por qué dijo verdadero, o si decimos una pregunta y la respuesta es sí o no, no vamos a saber la causa del por qué dijo sí o la causa del por qué dijo no, siempre y cuando abajo no especifiquemos que nos expliquen el por qué. Y también que no toma en cuenta los factores contextuales que pueden interferir en la respuesta del sujeto. Esto quiere decir que si yo mando encuesta a 10 grupos de personas, en cada grupo hay unas 20 personas, y tomo solamente 55, estoy dejando las respuestas de los demás sujetos. Y puede ser que dentro de ese grupo haya habido alguna influencia para cierto tipo de respuesta a la encuesta. Pueden ser personas que se dejen influenciar y esto interfiere en la obtención de datos confiables y eso escapa de nuestras manos. La modalidad de encuesta. Hay encuestas personales, ya sea a los hogares, centros de concurrencia colectiva. Podemos hacer encuestas telefónicas, como nos hace Tigo, nos llaman y nos preguntan cómo le pareció el servicio, qué tal la atención, si estuvieron de forma puntual. También podemos recibir encuestas mediante el correo electrónico. Podemos hacer encuestas electrónicas, que esas son las que vamos a manejar nosotros. En este caso, que yo les he planteado, pueden hacer sus encuestas en los formularios de Google. Si ustedes tienen otra forma de realizar sus encuestas, pueden hacerlo, no hay problema. Lo que nosotros necesitamos son las respuestas del formulario, no lo que nos vaya a lanzar Google, por decir así, que nos da este informe de la más respondida o nos da también gráficos. Eso no nos va a ayudar en nuestro trabajo. Lo que vamos a necesitar son las respuestas que vamos a recopilar. Y también otra de las modalidades es la encuesta asistida por computador. Nosotros vamos a manejar más la electrónica, ya que vamos a hacer una encuesta y ese enlace lo vamos a mandar a nuestros compañeros. Que como yo les he pedido el día de ayer, les mandé un enlace para realizar una encuesta que estoy haciendo sobre las herramientas colaborativas. Entonces, eso es para mi trabajo que yo necesito hacer. Entonces, yo hago esa encuesta y la lanzo.
Y son preguntas cerradas o de verificación que pueden contestar más de una en algunos casos. Como le decía, las modalidades de contacto. En nuestro caso, todo va a ser por correo electrónico o por vía web. Entonces vamos a subir nuestra encuesta a la nube para cierto tipo de población que nosotros vamos a manejar. Eso sería la modalidad que nosotros vamos a utilizar. Entonces, tenemos aquí un modelo de encuesta. Podemos consultar la edad, podemos consultar el género, si es hombre o mujer, y en base a la variable que nosotros hemos obtenido de nuestro planteamiento y objetivo del problema, vamos a sacar 3 preguntitas. Podemos decir si usted está satisfecho con la planificación del docente. Entonces vamos a utilizar ahí una escala de Likert y le colocamos sumamente insatisfecho, valor 1, insatisfecho, valor 2, y así sucesivamente. ¿Está usted satisfecho con el nivel de aprendizaje? ¿Está usted satisfecho con el uso del software? Entonces, en base a nuestro planteamiento, nosotros hemos obtenido una o dos variables. Entonces, estas 3 preguntas las sacamos según el concepto de esas variables, ¿ya? Esto quiero que hagan ahorita. En el caso de algunos que tienen su planteamiento de problema que van destinados a un género en específico, en vez de género aquí pueden colocar la profesión. Puede ser estudiantes, puede ser egresados, pueden ser profesionales a nivel licenciatura, o si tienen un doctorado, o si son estudiantes, pueden clasificarlo de secundaria, estudiantes de educación superior, profesionales. Entonces pueden clasificarlo de esa forma. Y las 3 preguntas. Eso es el cuestionario. Eso quiero que vayan realizándolo ahorita en base a lo que han realizado ayer. Por favor.